Daniel es doctor en Ciencias Biológicas con orientación en Paleontología. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, donde además de ejercer la docencia hace más de 20 años, trabaja como investigador independiente en el CONICET. Es de su particular interés el estudio de los cambios continuos en las condiciones ambientales del pasado y la reconstrucción de la historia filogenética de diferentes linajes de mamíferos, particularmente ungulados, un grupo el cual desarrolló su tesis doctoral y que se desarrollaron en nuestro continente en los últimos 60 millones de años. En este episodio viajaremos en el tiempo, a través de fósiles, paisajes que guardan memoria en la reconstrucción de mundos perdidos. Exploraremos cómo el pasado habita nuestro cuerpo y conducta, cómo ilumina riesgos futuros y por qué seguimos fascinados por criaturas que dejaron de existir hace millones de años. Mirar el pasado no como algo muerto, sino como una presencia viva que nos conecta con lo que somos, de dónde venimos y con lo que podríamos llegar a ser. ¿Por qué vale la pena estudiar el pasado y de qué nos sirve ese conocimiento hoy? Bueno, la primera respuesta que nosotros podemos dar a eso es que nosotros somos un producto de ese pasado. Entonces, una forma de entender nuestra propia existencia es tratar de entender, de reconstruir, de interpretar todos los caminos que llevaron a nuestra presencia aquí. Hasta donde nosotros sabemos, nosotros somos los únicos organismos que tienen conciencia de su propia existencia a un nivel abstracto, digamos, de su propia existencia y su propia trascendencia. Entonces, al menos hasta donde sabemos, somos los únicos que nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Y justamente cuando vemos hacia atrás, si vemos con la suficiente atención, nos damos cuenta de que si bien podemos ser fruto de una conjunción de factores, un fruto del azar, hay millones de pequeños eventos, miles de millones de pequeños eventos que se concatenaron para que nosotros estemos aquí. Y cuando digo nosotros, hablo de nuestra realidad a nivel global, para que incluso a nivel global, de sistema solar, de universo, el límite que uno quiera darle. Todos esos pequeños eventos, esos pequeños factores se concatenaron para que nosotros estemos acá. Prácticamente podríamos decir que deberíamos estar orgullosos de estar acá, porque si una pequeña cosa hubiese cambiado, quizá no sería así. Entonces, de ahí nosotros tenemos nuestra propia realidad. Tratamos de mantenerla, tratamos de hacerlo lo más agradable posible para nuestro paso por este valle de lágrimas, como se diría en ámbitos religiosos. Entonces, parte justamente del estudio del pasado es ver qué fueron esos factores, qué fue lo que llevó a que nosotros estemos aquí y al entenderlo tratar de mejorar, de proyectar, de quizás disfrutar un poco más de nuestra propia realidad. Cuando hablas del pasado, te referís a como eventos que surgieron al azar en algún punto, ¿no? ¿Crees en eso? ¿Crees que en algún punto fueron eventos al azar? ¿O que como seres humanos, digamos, hemos venido acá por una razón existencial, creacionista? Esa es una pregunta muy difícil. Creo que toda persona tiene un conflicto interno, algunos lo tienen más marcado que otros. Sí, creo que somos producto de una serie de eventos que se dieron de forma estocástica, así al azar. Se dieron al azar, sí. Pero hay una parte, probablemente influida por mi formación, hay una parte que no puede escapar de cierta influencia espiritual. No puede escapar de eso. Es decir, a cierto nivel puede decirse que soy un poco agnóstico. Claro, bien. Y un poco es como que estoy tratando de evitar la pregunta, no sé si te diste cuenta. Sí, me di cuenta. Sí, una vez, hace relativamente poco tiempo, un profesor de filosofía justamente me dio donde más me duele porque dijo, no sean psicópatas. Dijo así. O sea, no se hagan los totalmente materialistas si es que en el fondo tienen algo de espiritualidad. Acéptenla o rechácenla completamente. Pero es difícil, es difícil. Volviendo a la pregunta, creo que somos
Creo que nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro presente es el fruto de una serie de eventos que se dieron al azar. Más allá de eso, no puedo evitar encontrarle cierta espiritualidad al asunto. Pero ¿cómo le llamas a ese aspecto espiritual? ¿Le llamas Dios? ¿O le llamas simplemente me estoy maravillando justamente frente a eso? El mero hecho de ser producto del azar y de ser el producto de toda una serie de eventos que tomaron miles de millones de años, ya es algo, seamos románticos, o sea, algo mágico. Claro, bien. Desde un punto de vista materialista, justamente. Bien. ¿Y qué herramientas tiene la paleontología en todo esto, ¿no? Como si vamos de un lugar más materialista y entender la ciencia como un método para encontrar la realidad, ¿qué herramientas tiene la paleontología en sí? Y si vamos un poco más allá, unida con las ciencias biológicas, ¿no? Porque vos tenés una formación que tiene, como por así decirlo, conjunta esas dos áreas grandes del conocimiento para poder estudiar el pasado, porque de ahí podemos hablar sobre un montón de otras áreas que de alguna manera pueden llegar a darnos índices de cómo la realidad está compuesta, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, tenemos el objeto de estudio y por el otro lado, las herramientas para tratar de interpretar ese objeto de estudio. El objeto de estudio en el sentido más general posible de la paleontología es el registro estratigráfico. En el sentido más general posible, ese es el objeto de estudio que nosotros tenemos. Bien, con el registro estratigráfico te referís a básicamente todos los fósiles que están debajo nuestro y también te referís al material en sí. Claro, los fósiles y su contexto, llamémosle litológico. Comencemos desde el principio. La Tierra es un planeta que tiene la suficiente masa como para desarrollar tectónica. Si vos desarrollas tectónica, las rocas que forman la corteza terrestre, además tiene atmósfera, ¿no? Se empiezan a meteorizar, sufren erosión, se transportan y se depositan en determinados lugares. En esos eventos de deposición se conservan fósiles. Y eso es lo que nosotros conocemos como registro estratigráfico. Obviamente estoy resumiendo al máximo. Entonces, sin la capacidad de generar tectónica no se podría tener un registro, digamos. Si no tuviésemos rocas sedimentarias, la cantidad de fósiles o de evidencia fósil que nosotros tuviésemos preservada disminuiría enormemente, casi a cero. Entonces, ese es el objeto de estudio general principal de la paleontología, el registro estratigráfico, los fósiles y su contexto. El fósil sin el contexto no sirve. Prácticamente no sirve. Yo puedo hacer alguna elucubración biológica, pero si el fósil sin su contexto no sirve. Justamente, la paleontología lo que tiene que reconstruir es no solamente un organismo, sino su contexto. Tiene que reconstruir un instante del pasado. Tiene que reconstruir una realidad, una actualidad que se dio en el pasado. Y por lo tanto, el fósil sin su contexto pierde muchísimo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para estudiar eso? Desde el mero hecho de extraer un fósil, que ya es una actividad mecánica, en algunos casos que puede requerir desde fuerza bruta hasta motricidad fina, hasta el hecho de prepararlo, interpretarlo. Ahora nosotros tenemos muchas herramientas que se derivan de la informática, tenemos tomografías computadas, tenemos escaneos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos sirve a nosotros para sacar información. Información del fósil, desde su propia estructura hasta otros aspectos indirectos más relacionados a su biología o a las circunstancias en las que ese fósil se depositó, que también son muy importantes. Ahora, una vez que tenés eso, ya eso te permite tener un montón de datos. Pero en definitiva, el punto final es interpretar esos datos de la manera más correcta posible, dentro de los parámetros que uno puede establecer. Bien, y dentro de esas herramientas, vamos a decir, por un lado está la extracción del fósil, entender su contexto, y para eso, para entender el contexto, tenés que tener ciertos conocimientos de no solamente paleontología y biología, sino que también me imagino que geología, por ejemplo, tenés que tocar otras áreas, ¿no? Y acá es como que viene algún punto mi pregunta como, ¿qué herramientas a nivel también intelectual tenés que tener para decir, che, encuentro una piedra en este lugar?
en el cual está fosilizado, ya sea un rastro de algún mamífero que vivió hace 40 millones de años, o cualquier tipo de especie que nosotros hoy en día no tenemos ni idea, y en base a eso, entender cuál fue su contexto y hasta qué punto es subjetivo tu forma de verlo y hasta qué punto realmente tiene una mirada objetiva y científica, ¿no? Ujú. Sí, cuando vos encontrás un fósil es muy parecido a cuando un detective encuentra un crimen. Encuentra la escena de un crimen, eh, como vemos en las películas, así bajo condiciones ideales quizá, se encuentra un cadáver, por ejemplo. Empiezan a ver qué pasó, cómo murió, si tiene signo de violencia, hace cuánto murió, qué es lo que pasó en el entorno, hay pistas, hay algún casquillo, hay una mancha de sangre, alguien dejó tirado algo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se hace lo mismo. Se encuentra un fósil y el fósil se encuentra en su contexto. Entonces lo primero es si yo fijarme en las circunstancias en las que está depositado ese fósil. Para eso hay una razón, llamémosle científica, y una razón práctica. La razón científica es empezar con la reconstrucción del contexto en el que se depositó ese fósil, porque eso va a ayudar a reconstruir el ambiente en el que vivió ese animal en vida. Y por el otro lado, práctico, porque yo tengo que estudiar cómo está depositado el fósil si es que lo quiero extraer, para poder extraerlo. Cada extracción es un desafío. Pero volviendo al tema científico, obviamente en ese punto yo tengo que tener un montón de conocimientos básicos de geología, de sedimentología, de estratigrafía. Básicos por lo menos. Porque me tengo que al menos tratar de dar cuenta de cómo está ubicado el fósil en cuanto al estrato, el tipo de cohesión que tiene el sedimento, cómo voy a tratar de hacer para sacarlo, si es que hay algo en particular, cuánto estará diseminado, si es que habrá otros huesos, etcétera, 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 o incluso por el tipo de sedimento que tengo, qué grado de preservación y cuán duros van a ser y cuán resistentes a algún tipo de estrés mecánico van a ser esos huesos. O bueno, esos fósiles, no necesariamente tienen que ser huesos. Yo vengo del palo de la paleontología de vertebrados, así que voy a estar sesgado ahí. Y de ahí hay otras etapas más profundas, que requieren conocimientos más profundos, justamente de sedimentología y de estratigrafía. Si yo me logro dar cuenta cuál es el microambiente en el que está depositado ese fósil, es decir, si está en llanura de inundación, si está en el fondo de un canal, de un pálido canal, obviamente, y de una pálido llanura de inundación. Y después hay un tercer nivel, bueno, tercero y varios niveles más, donde hay conocimientos más profundos, que no necesariamente vos tenés que saber desarrollarlos, pero por lo menos tenés que tener la punta del hilo como para decir, quizá pueda empezar a desarrollar esto. Como decir, hay determinado tipo de rocas acá al que yo le puedo hacer estudios isotópicos, por ejemplo. Hay determinadas rocas que me pueden llegar a dar la temperatura, la paleotemperatura a la que estaba este ambiente, o incluso cuestiones más mecánicas, es decir, puedo llegar a determinar algún aspecto muy particular, alguna estructura primaria o particular de los sedimentos que me indique si es que había una corriente de agua y en qué dirección se estaba dando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esa primera parte requiere muchísimos conocimientos, no necesariamente profundos de la persona que está analizando ese fósil por primera vez, pero sí que tienen que llevar a que yo me dé cuenta la potencialidad de la escena. Claro. Y qué cosas yo voy a tener que preservar para que puedan ser estudiadas posteriormente. ¿Qué requisitos tiene un organismo para poder fosilizarse? Porque entiendo que las probabilidades son 1 en 1.000.000, muy, muy baja. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que ese organismo se pueda fosilizar, no? El primer requisito está en la propia naturaleza del organismo. O sea, va a depender de qué organismo seas. Porque hay algunos que tienen una potencialidad mayor desde el vamos, por su propia naturaleza orgánica, tienen una mayor potencialidad que otros para fosilizarse. ¿Sí? Entonces todo empieza desde ese punto. Entonces podemos establecer un estándar con un mamífero, que por ejemplo tiene, por el tipo de organismo, como línea estándar de base, tiene una mayor potencialidad de fosilizarse que por ejemplo un gusanito. ¿Sí? Eso se debe, por ejemplo, a que el esqueleto, nuestro endoesqueleto, tiene una base mineral, entonces que puede
fácilmente ser afectada por los procesos de fosilización, entonces tiene una mayor potencialidad. Entonces establezcamos el estándar de un mamífero. ¿No? Una vez que pasamos ese primer requisito, que es la propia naturaleza orgánica de ese ser, pasamos a otros requisitos que tienen que ver a dónde vive ese animal. Si vos sos una cabra montesa, por ejemplo, que vive en medio de las montañas, donde tenés regímenes de erosión o muy bajos o muy cruentos, vas a tener una baja probabilidad. Ahí bajan un poco tus probabilidades de fosilizarte. Pero ahora supongamos que vos sos un animal que vive en una zona de llanura con baja pendiente, cerca de un río. Ese río, como es de baja pendiente, deposita muchos sedimentos, tiene baja competencia, que se llama, entonces deposita muchos sedimentos, entonces tiene una llanura de inundación amplia, donde vos de vez en cuando vas a abrevar. Y bueno, entonces puede ser que mueras ahí. Ahora aumentan tus probabilidades de fosilizarte. Pero la cosa es que no solamente va a depender del ambiente, sino también de otros organismos con los que vos viviste. Por ejemplo, si vos vivís en una zona donde hay muchos carroñeros y determinado tipo de carroñeros, pueden llegar a disminuir tus probabilidades de fosilizarte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, claro, no es lo mismo vivir en una zona donde solamente vas a estar rodeado de jotes. Por ejemplo, los jotes van a comerse toda tu carne, pero van a dejar el esqueleto básicamente intacto. Pero si vivís, por ejemplo, en una zona donde hay carroñeros del tipo de las hienas, por ejemplo, que tienen adaptaciones para quebrar huesos, o cosas así, o cocodrilos, o sos comido por un cocodrilo, que tienen un sistema digestivo súper agresivo y fuerte, enzimáticamente me refiero, ahí pueden disminuir tus probabilidades. Pero bueno, no, nos detengamos en la parte de la llanura de inundación. Esos son requisitos principales. Entonces, tener un potencial orgánico de fosilizarte y vivir en zonas, por ejemplo, donde haya un aporte de sedimento constante y un buen aporte de sedimento, que permita que cuando vos te mueras te entierres rápidamente. ¿Por qué? Porque si no te enterras rápidamente, por un lado vas a estar sometido a los elementos, a la meteorización, al sol, a la desecación, a la lluvia. Puede ser que seas retransportado y por lo tanto se disgregue tu esqueleto, etc. O que te coma un carroñero con el suficiente, digamos, poder de digestión como para que disuelva tus huesos. Pero bueno, si no pasa eso y sos enterrado, ahí comienza el largo camino de lo que nosotros llamamos la fósil diagénesis, el momento en que el organismo se entierra y posteriormente comienzan a darse todos los procesos químicos que van mineralizando los huesos u otras partes de tu anatomía y que van a terminar formando un fósil. Pero ahí no termina todo. Porque en la actualidad yo te aseguro que hay fósiles espectaculares y que probablemente jamás sean descubiertos. Porque puede haber fósiles que estén a 200 metros de profundidad. Bien, eso me interesa porque en algún punto, ahí donde se diferencia con la arqueología, ¿no? Vos no podés ir, yo no puedo ir con una máquina excavadora y decir, che, acá creo que puede haber un dinosaurio, tac, saco. Y porque dependería de la probabilidad, además. Claro, esa es una gran diferencia con la arqueología, es que los arqueólogos suelen tener cierta contextualización previa, es decir, estudian determinados rasgos del terreno o tienen información cultural, digamos, de algún aspecto cultural, entonces saben dónde ir a cavar, saben entre comillas, obviamente no estoy diciendo que tienen todo resuelto, ni mucho menos, es muy difícil la arqueología, pero nosotros no podemos ir a cavar en determinado lugar, eso prácticamente no nos sirve de nada, por lo general, hay excepciones a eso. Bien, pero eso tiene que ver con que hay poca probabilidad que encontres algo o porque puedes romper lo que puede haber abajo. No, hay poca probabilidad de que yo encuentre algo así simplemente por cavar, dependiendo de lo que esté buscando. Yo puedo sacar, por ejemplo, testigos del fondo marino y hay deposiciones masivas de organismos ahí, o sea que voy a sacar algo de información. Pero en ambientes continentales, que nosotros le llamamos así, en ambientes continentales es distinto. Yo tengo una probabilidad infinitesimal de que yo haga un agujero en un lugar donde sé que se puede haber llegado a apreciar un fósil, que haga un agujero y saque un fósil de ahí. Puede pasar, pero que yo deliberadamente haga un agujero para buscar un fósil me da una probabilidad muy baja de que realmente lo encuentre. Entonces, por lo general lo que se hace, cuando se hacen expediciones a lugares que tienen la potencialidad de contener fósiles, es que se hace un paneo superficial de la zona, es decir, se busca superficialmente. Cuando se encuentra algo que nosotros decimos que está aflorando,
que está saliendo de la matriz sedimentaria, Un pedacito de hueso que está exactamente, salido. ahí nosotros empezamos con el proceso de extracción, de desenterrar ese fósil. Bien. Entonces, eso nos retrotrae a la pregunta original. Claro, una vez que yo me enterré y se están dando todos los procesos para que me convierta en fósil, aún así se tiene que dar un requisito más. Y es que la tectónica me haga aflorar. Claro, que la tectónica me haga aflorar, porque si no puede ser que nunca me encuentren. Puede haber cuestiones azarosas que se den. Supongamos que haya una mina, un emprendimiento minero, estén haciendo unas galerías hiper profundas y encuentran un tremendo fósil ahí. Pero si no hubiese sido eso, nunca lo hubiésemos encontrado. Lo más común es que por tectónica, por tectónica y por erosión, obviamente, de los sedimentos, los fósiles terminan aflorando. Y ahí hay otro. Esto entra en el terreno de lo que nosotros llamamos los sesgos. Los sesgos a los que está sometido el estudio de los fósiles. Entonces, hay otro. Y es que te encuentre alguien Claro. que quiera estudiarte. Porque puede ser Sí, que sí. simplemente lo encuentre alguien que lo guarde y nunca se ha visto por... nunca se ha visto... No, es una cosa Sí, común. sí. Puede ser que lo encuentre alguien que lo rompa, que no le dé importancia, entonces lo tire. Sí. Puede ser que nunca lo veas y le pases por arriba con un camión. Claro. Puede ser que nunca lo veas y se meteorice. O puede ser que lo encuentre alguien, lo extraiga, muy lindo, yo lo esté llevando de vuelta al instituto y me pase un tren por encima. Es decir, hay sesgos reales a lo que está sometido. En definitiva, cuando vos sumás todo lo demás, las probabilidades de que un animal que vivió hace 54 millones de años, la probabilidad de que ese animal se transforme en un fósil, pero que después ese fósil ser estudiado, reconocido e incluso exhibido y llegue al gran público, deben ser quizá una en 100 millones. Y Quizá eso, más. y o eso menos. me surge ahí como una locura, ¿no? Bueno, a un punto estamos hablando de que no conocemos nada de la flora, poco y nada, pero de la fauna también, como no sabemos nada que hubo acá en la Tierra realmente hace millones de años. O sea, conocemos un pedacito muy, muy chiquito. Si me decís uno en 100 millones, estamos hablando de un animal en 100 millones que se conocen que existieron en la Tierra. O sea, ¿qué tantos animales hubieron acá que no se sabe y no se va a saber nunca, digamos? No nada, pero sí muy poco. Además hay que tener en cuenta que hay una probabilidad enorme de que haya habido linajes enteros, especies enteras, de que no hayan dejado ningún tipo de fósil. Por suerte hay otros tipos de evidencia que yo puedo tener del pasaje de organismos sobre la Tierra. Hay otros tipos de evidencia, no necesariamente o solamente los cuerpos fósiles. Una disciplina que realmente a mí me parece fascinante, si bien la he abordado de manera tangente solamente, es la ignología, el estudio de los ignofósiles, es decir, las huellas de actividad que dejan los organismos sobre el sedimento, porque es otro set de información que nos da acerca del pasaje de organismos. Y además, muchas veces esas huellas de actividad son dejadas por organismos de cuerpo blando, que tienen una probabilidad bajísima de fosilizarse, Claro. como cuerpo fósil, Una hormiga. pero tiene una probabilidad muy alta de dejar huellas de actividad. Y por lo tanto eso da muchísima información. Bien. Claro, ahí como contabas recién de esto que habían encontrado un hormiguero en un lugar, digamos, decir tipo, che, esto, tipo, claramente la hormiga no tiene las capacidades tanto orgánicas para poder fosilizarse, porque básicamente el cuerpo no tiene la capacidad, pero el hormiguero en sí se puede fosilizar. Entonces ahí puedes sacar como algunos indicios. Eso se llama ignofósil, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, encontrar básicamente un hueso mineralizado bajo la tierra, ¿no? Claro, o el mismo organismo preservado de alguna manera. Hay casos poco comunes en los que sí puede preservarse un organismo como una hormiga, por ejemplo, que quede conservada en ámbar, por ejemplo, ámbar, es decir, claro. en resina fósil, o incluso otros tipos de sedimentos que tienen una capacidad muy grande para preservar los organismos, pero generalmente no. Dentro de las condiciones más usuales que nosotros tenemos en ambientes continentales, una hormiga no se va a preservar. Entonces, claro, por ahí el estudio de los ignofósiles es crucial, porque las estructuras que forman las hormigas, que en algunos casos pueden ser muy, muy complejas, sí son
susceptibles de quedar preservadas en el registro estratigráfico. Y claro, se dan casos como los que tuvimos hace poco, en los que no es un hormiguero, sino son muchísimos hormigueros, muchísimas estructuras de nidificación, si es que queremos usar un término más técnico, que encontramos en esos sedimentos, que ya de por sí la propia abundancia de esa evidencia es una base para reconstruir algún tipo de parámetro paleoambiental. Claro, pero al encontrar un hormiguero, por ejemplo, un lignofósil, es más complicado poder clasificar después a eso y encontrar, tipo, decir, che, esto, a qué especie pertenecía o dónde lo meto, a diferencia de un fósil, ¿no? Porque vos por ahí encontrás un cráneo en el cual ves los dientes y en base a esos dientes vos decís, che, bueno, este organismo lo puedo clasificar dentro filogenéticamente acá y lo puedo poner acá. Ahora, cuando vos tenés un hormiguero, por ejemplo, en el cual no tenés ningún registro del mismo animal propio, como cómo podés clasificar eso, o sea, cuántos, o sea, estamos hablando en algún punto, hay más animales perdidos, digamos, de ese tipo de carácter, ¿no? Con baja probabilidad de fosilizarse que mamíferos, por ejemplo, ¿no? Claro, en el caso de los ignofósiles es prácticamente imposible ligarlos a una especie en particular. Y quizá podemos sacar el prácticamente. Es imposible ligarlos a una especie en particular. Yo lo puedo ligar a determinado linaje de organismos en algunos casos. Pero la cosa es que eso no es lo más importante de los ignofósiles. Lo más importante de los ignofósiles es justamente los indicios que me dan acerca de los ambientes donde ese animal pudo desarrollar esa actividad. Porque justamente determinados grupos de organismos tienen limitantes ambientales mucho más marcadas que otros. Entonces, van a poder desarrollar esa actividad bajo determinadas condiciones ambientales, en algunos casos extremadamente puntuales. Y por eso encontrar huellas de esa actividad, ya sea pastoreo, traslado, una madriguera, etcétera, 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 me da información dependiendo de los organismos que yo pueda llegar a asociar a ese tipo de actividad, me va a dar información precisa sobre parámetros ambientales, en algunos casos muy finos, muy finos. En otros casos, por ejemplo, en las huellas de vertebrados, nosotros tenemos, por nuestra propia fisiología, tenemos limitantes ambientales un poquito más amplios de los que podría tener una lombriz, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos un espectro ambiental un poco más amplio de desplazamiento, por ejemplo. Entonces, las huellas de vertebrados son útiles para otro tipo de cosas. En algunos casos, incluso para mostrarme la diversidad de organismos que estaban en determinada región. Pero no siempre para parámetros ambientales específicos. Entonces, esa es la importancia de los ignofósiles. Es decir, me están dando parámetros biológicos también los ignofósiles, pero no me lo dan de la misma manera que me lo podría dar que yo estudie los caracteres particulares, por ejemplo, de la dentición de un mamífero, y en base a eso determine especies o reconstruya la historia filogenética de su linaje. Claro, claro, pueden entender eso. ¿Y hasta qué punto podés llegar? O sea, yo digo, encuentro un bicho que vivió hace 80 millones, 100 millones de años. Encuentro el bicho y decís, bueno, me imagino que depende también la capacidad de fosilización que ha tenido, bueno, otras características mismas del lugar, pero hasta dónde podés llegar en cuanto, por ejemplo, la ecología del bicho, ¿me entendés? Cómo se comportaba, qué es lo que hacía, por dónde andaba, qué comía, o sea, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Porque hoy en día, si estudiamos, incluso en la biología, entiendo que cuando estudiamos un grupo, una población, una especie, lo que sea, y al estar la especie viva, ya hasta eso es complicado, ¿no? Como, imagino como pensar en un bicho que ha vivido hace 100 millones de años, ¿cómo puedes saber, digamos, cómo se comportaba, qué comía? Bueno, ¿cómo haces, digamos? ¿Hasta dónde puedes llegar? Eso obviamente dependerá un poco de la, llamémosle, calidad del fósil que yo encuentre, de su integridad o de la parte que yo haya encontrado, porque hay partes de determinados organismos que me dan muchísima más información biológica que otros. Nuevamente, si ponemos de ejemplo un dinosaurio o un mamífero fósil, si yo encuentro un fragmento de costilla, nada más, mucho más que para decir que
en esa unidad estratigráfica hay fósiles, quizá no me sirva para mucho más. Pero si yo encuentro determinadas partes del cráneo o algunas otras partes de la anatomía que están muy sometidas a presiones de selección, como por ejemplo un tobillo o algo así, yo puedo decir otro tipo de cosas. ¿Sí? En el caso de los mamíferos, son muy conocidas, por ejemplo, la importancia que tienen determinadas partes, tanto dentro del cráneo como de lo que nosotros llamamos el postcráneo, es decir, todo lo que está más allá del cráneo. Dentro del cráneo, emblemáticos de mamíferos son los dientes. Los dientes de mamíferos, no de todos, pero por lo general los dientes de mamíferos son muy útiles para determinar diferentes cosas. No solamente cuestiones taxonómicas, o sea, a qué especie pertenecía o todo lo demás, sino también cuestiones biológicas, el tipo de alimentación. Y cuando yo digo que el diente me dice el tipo de alimentación, no es solamente una cosa de decir si me doy cuenta de que es un carnívoro o un herbívoro, que obviamente me puedo dar cuenta de eso por la propia morfología del diente, sino porque también los dientes se pueden someter a estudios isotópicos, a estudios de la conformación del esmalte, etcétera, 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 que me van a dar información sobre parámetros biológicos particulares del animal. Otros, por ejemplo, son dentro de mamíferos está la región auditiva, que también la parte del oído interno y todo lo demás me da muchísima información anatómica sobre diferentes parámetros, pero también información sobre el comportamiento del animal. Si yo tengo preservada toda la parte auditiva general, puedo saber si el bicho era capaz de escuchar sonido de baja frecuencia o estaba limitado a determinadas frecuencias dentro de cierto rango, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si yo encuentro eso, es muy bueno. Dentro del postcráneo, si yo encuentro huesos del tobillo, puedo llegar a sacar muchísima información acerca de cómo el animal se desplazaba, por ejemplo. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo encuentro otras partes del animal no me va a poder decir nada. No, hay otras cosas que yo puedo decir en base a la conformación de las articulaciones, al estado de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, hay algunas partes que son más fácilmente estudiables que otras. Entonces, el hecho de decir hasta dónde puedo llegar yo con la información que me dé va a depender de qué es lo que yo estoy encontrando. Va a depender específicamente de eso. Hay veces que nosotros encontramos cosas que lamentablemente no nos dan mucha información desde un punto de vista taxonómico, pero sí nos dan mucha información biológica. Claro. Por ejemplo, supongamos que encontramos el fragmento de diáfisis, por ejemplo, o sea, la parte, el hueso largo, la parte central, digamos, el tallo central. Que no tiene mucha información, porque es la parte de las articulaciones la que suele tener mucha información para taxonomía. Pero entonces yo digo, bueno, no me sirve de mucho, no puedo decir a qué especie pertenece o no puedo decir cómo se desplazaba. Pero si, por ejemplo, ese hueso tiene algún tipo de patología, tiene algún tipo de señal de quebradura y de soldadura posterior, etcétera, ya es otro tipo de información que yo puedo sacar de eso. Claro. Entonces, también dependerá de eso, hasta dónde quiero llegar o qué tipo de parámetros estoy estudiando. Bien. Y ahí me nace la pregunta de, como una vez que se encuentra el fósil y dicen, che, bueno, este fósil tiene esta característica y en algún punto tenemos que reconstruir, ¿no? Me interesa mucho esto de que muchos los paleontólogos hacen de la reconstrucción, ¿no? De decir, bueno, encuentro un cráneo y reconstruyo a cómo se vería ese organismo en ese momento. Y acá entra un poco el tema del paleoarte, ¿no? Cómo hace gente que tiene una historia muy interesante esta temática. Me acuerdo que en clase vos la contabas un poco, de cómo había tantos errores, ¿no? En la historia de reconstruir organismos del pasado, digamos que nunca se han conocido como eran, pero con un cráneo, han dicho, bueno, tendría esta forma y se los dibujaba, digamos, de tales maneras. Digamos, en ese punto, ¿qué crees vos, digamos, qué capacidad tiene el paleoarte para poder identificar esa forma, digamos, completa del organismo una vez que se lo encuentra? En realidad el paleoarte sería el último capítulo de todo el proceso. Sin duda crucial, sin duda es crucial, pero sería el último capítulo de todo el proceso. Antes de eso hay muchos otros. Nuevamente, dependiendo de la calidad del fósil que yo encuentre, o de la integridad que tenga, o de lo que yo haya encontrado. Ahí se conjugan una serie de factores. Los conocimientos sobre morfología y anatomía que yo tenga, los indicios que estén preservados, y otro principio fundamental que es el de la anatomía comparada, que se conoce
mínimo desde el siglo XVIII. Es decir, si yo tengo, explicándolo de una manera muy básica, si yo tengo dos animales que son del mismo linaje y encuentro una pequeña parte de uno nada más, si yo sé que pertenece a ese linaje, puedo llegar a deducir que las partes que me faltan van a ser similares a su pariente. Dicho de otra manera, por ejemplo, si yo encuentro un hueso que se parece mucho, obviamente tengo que tener conocimientos de anatomía como para saber darme cuenta de eso, que se parece mucho al extremo distal de un fémur de un hipopótamo, puedo llegar a deducir que el resto del animal se parece al del hipopótamo. Es un poco burdo quizás el ejemplo, pero es la parte básica de decir eso de anatomía comparada. Es decir, si yo lo puedo ligar y establecer a ese fragmento dentro de un contexto filogenético, puedo llegar a deducir que el resto del animal se va a parecer a alguno de los congéneres que son para los cuales yo tengo una información morfológica más amplia o más completa. Entonces, sí, ese es el principio de anatomía comparada. Entonces, a partir de eso y de los indicios de reconstrucción morfológica que yo tengo, yo empiezo a hacer la reconstrucción de ese animal. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, en un cráneo, nuestro esqueleto, que es un esqueleto interno, tiene zonas de inserción para tendones y para músculos. De tal manera, y esas zonas de inserción me dan indicios claros acerca de cuál fue el desarrollo de esos músculos. Entonces, en base a eso, yo puedo reconstruir las partes blandas que usualmente no se fosilizan. De otra manera, dicho de otra manera, yo le puedo poner músculos a ese cráneo. En base a lo que estás viendo del esqueleto. Exactamente. De ahí yo puedo hacer deducciones indirectas, por ejemplo, que se van a basar en las capacidades fisiológicas que yo puedo deducir. Las puedo deducir hasta cierto punto. De ahí puedo extrapolar otras cuestiones. Por ejemplo, si yo tengo un animal que tiene la parte craneal auditiva muy desarrollada y es un mamífero, nosotros como mamíferos desarrollamos el pabellón auditivo. Entonces, si tengo un mamífero que no es marino, porque eso es otro problema, un mamífero terrestre que tiene la parte del cráneo auditiva muy desarrollada, yo puedo llegar a deducir que el bicho desarrollaba un pabellón auditivo que estaría acorde proporcional a las capacidades auditivas que se evidencian en la parte ósea. Por ejemplo, hay otras evidencias que son un poquito más directas. Hay núcleos óseos de la parte de los frontales que me pueden indicar que el bicho desarrollaba astas o algún otro tipo de ornamentaciones. Por ejemplo, o determinadas terminales nerviosas que me van a indicar que el animal tenía muchísima sensibilidad en la parte facial. Entonces, por lo tanto, yo sabré que tenía algún apéndice carnoso en la nariz, o labios muy desarrollados, o incluso que tenía vibrisas. Eso se puede deducir indirectamente en base a la morfología de un cráneo. Por ejemplo, o el desarrollo de las fosas de inserción muscular que yo tengo alrededor de la boca. Ese es el tipo de evidencias indirectas. Bien, ¿y crees ahí que, por ejemplo, desde que empezó, ¿no?, toda la disciplina del paleoarte, históricamente, hasta hoy, ¿crees que la tecnología también ayudó mucho a ir interpretando mejor? Sin duda, sí. La tecnología ayuda en el hecho de que, bueno, como suele pasar, son instrumentos que me permiten ampliar mis capacidades o mis limitaciones orgánicas para poder ver mejor algo, sin mencionar la mayor facilidad que yo tengo para acceder a la información anatómica en fósiles que de otra manera tendrías que trabajarlo muchísimo más para poder acceder a esa información anatómica. Ahí, claro, ahí me sale ahí como la cuestión esta de justo cuando se entendía que los dinosaurios eran reptiles que no tenían plumas, que estaban básicamente desnudos, y con la tecnología y se empezó a entender, digamos, de que hoy en día sabe que mayormente estaban cubiertos por plumas, ¿no? Sí, no en todos los grupos, pero sí, exactamente. Digamos, hay este tema, digamos, de los anexos tegumentarios, digamos, de los dinosaurios, viene desde hace muchos años. Y hay gente que se empezó a dar cuenta incluso antes de que tuviésemos una tecnología muy desarrollada como para hacer tomografías o poder visualizar determinadas cosas, obviamente.
Pero sí, ahora todas las herramientas que tenemos y la calidad, digamos, el aumento de la calidad del registro fósil nos ha permitido llegar a un conocimiento muchísimo más acabado de todas esas cuestiones. De todas formas, como yo te decía, la parte de paleoarte es el último capítulo. Es muy importante, pero es el último capítulo. Es el capítulo donde toda esta información que yo saco de nuevas tecnologías, que yo saco de estas extrapolaciones, que yo saco de estudios anatómicos detallados, que no necesariamente la tengo que hacer yo, la pueden hacer muchas personas a lo largo de varios años, se terminan aunando en el trabajo del paleoartista. Y ahí es donde pueden entrar muchos factores humanos. Puede ser que el paleoartista no haga caso de todo lo que, Mira, claro. de todo lo que ¿Qué se hizo pasó, no? antes. Sí, Hay un montón de historia, ¿no? pasa muchísimo. Hay cuentas enteras de Instagram dedicadas a mostrar así reconstrucciones un poquito curiosas o particulares. O puede haber reconstrucciones que se hayan basado en preconceptos o en concepciones que en la actualidad consideramos erradas sobre determinados organismos. Eso también son ejemplos clásicos. Por ejemplo. Son muy típicos los casos de dinosaurios que en su momento se reconstruían de formas particulares, cuando se tenía un conocimiento mucho menor acerca de las capacidades biomecánicas de algunos bichos, por ejemplo, de los grandes saurópodos. Los saurópodos son estos dinosaurios hiperpesados, grandotes, de cuello largo y cabeza chiquita. Hay reconstrucciones del siglo XIX donde aparece que esos saurópodos están con las patas a los costados y la panza metida dentro de un surco. Porque claro, se reconstruían con una concepción, llamémosle reptiliana, donde pensaban que tenían las patas a los costados. Y decían, semejante masa, sí o sí, tenía que ir dejando un surco, o el bicho tenía que aprovechar un surco natural para desplazarse. Ahora nosotros sabemos que estos eran animales de postura erguida, es decir, que tenían las patas por debajo del peso del cuerpo, y obviamente tenían adaptaciones que suelen llamar, al menos en mamíferos, suelen llamarse graviportales, es decir, tienen adaptaciones para soportar el peso del cuerpo, para soportar o aligerar el peso del cuerpo. Entonces, ahora las reconstrucciones se hacen de otra manera. Claro. De otra manera. Curiosamente, es como que yo no puedo decir ese concepto donde se reconstruía un saurópodo con las patas a los costados y la panza metida en una zanja. Si bien nosotros no la compartimos en la actualidad, no se puede decir que necesariamente haya estado basada en un delirio etílico del que la hizo, sino que estaban basadas en el conocimiento de la época. Claro. Obviamente hay algunas cosas que nos parecen muy curiosas en la actualidad, pero que otras estaban basadas en el conocimiento que se tenía en ese momento, sin ir más lejos, como el hecho de tener dinosaurios terópodos que en la actualidad se sabe que estaban cubiertos de plumas y que en su momento los reconstruían todos pelados. Todos pelados, claro. Porque era el conocimiento para Claro, ese momento. claro. ¿Sí? Y hay infinidad de casos de reconstrucciones que en la actualidad llamaríamos erróneas. No sé si escuchaste esta gente que es anti-creyente, tipo de los dinosaurios, ¿no? Hay gente, incluso vi que hay como asociaciones de personas que dicen, che, yo no creo en dinosaurio, en algún punto como que adjudican a la ciencia, como que imponen tipo los fósiles en la Tierra para generar todo un tipo de... ¿Qué crees vos de eso, digamos? Y bueno, desde el vamos la contraposición es casi filosófica. Porque el hecho de decir, si alguien viene y me dice, yo no creo en los dinosaurios, y ya desde el vamos no podemos hablar, porque yo tampoco creo en los dinosaurios. Claro. Por eso digo filosófica la cuestión. Yo no creo en los dinosaurios. Yo sé, en base a evidencia, Totalmente. de que existieron unos organismos que nosotros llamamos dinosaurios. De hecho, todavía existen. Pero esa es la primera contraposición. Como te digo, esto también es un tema que tuve en conversaciones previas con otras personas que me dijeron, pero claro, lo que pasa es que vos creés en la evolución. Y de decir, no, yo no creo en la evolución. Y por lo general se me quedan mirando, como diciendo que no entienden. Y digo, no, yo no creo en la evolución. Yo sé, en base a evidencia,
o considero en base a evidencia que hay un proceso que nosotros denominamos, que hay un proceso natural que nosotros denominamos evolución. Che, ¿y hasta qué punto, o sea, nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Cargamos con todos estos rasgos evolutivos, digamos, que vienen de hace millones de años incluso, que hoy en día están presentes, digamos? O sea, puede decir, che, hoy en día nosotros mismos ya tenemos características que han ido evolucionando con el tiempo por selección natural. O sea, hasta qué punto también podemos llegar a saber, digamos, cuáles fueron los rasgos que fueron predominando y las consecuencias, las causas de esos, digamos. Sin duda cargamos, o sea, es como dijimos al principio de esta charla, nosotros somos un producto de nuestro pasado. Simplemente eso, somos un producto de todo lo que pasó antes. O sea que cargamos, solo que hay algunas que son más visibles que otras, o algunas que pueden ser más ligadas con nuestros antepasados más cercanos con respecto a otras. Hay una serie de características sociales, hay una serie de características biológicas que nosotros todavía mantenemos en la actualidad. Nuestra propia sociabilidad es un producto de nuestra evolución, por un lado. O sí, bueno, obviamente nuestra propia anatomía. El hecho de que nosotros somos unos primates muy particulares. Por empezar, somos primates pelados. Claro. ¿Sí? Pero también, si Indefensos nosotros, también. bastante indefensos, y bueno, justamente nosotros tenemos una característica muy particular, y es que en un momento bastante tardío de nuestra evolución, bueno, todo es relativo en cuanto a tardío o temprano, pero en un momento bastante tardío de nuestra evolución, no como especie, sino como linaje, me refiero, nosotros desarrollamos un aspecto fundamental que nos permitió básicamente dominar el mundo. Y no estoy hablando de la inteligencia simplemente, sino de esto, de la precisión yema contra yema del dedo. Eso es la motricidad fina es un aspecto fundamental de nuestra evolución. Pero que vos me preguntabas qué arrastramos de nuestra evolución anterior. Bueno, nosotros no podríamos haber desarrollado nuestra motricidad fina si no tuviésemos este tipo de dedos y este tipo de uñas. Nosotros no tenemos garras, ¿sí? De hecho, las garras como tales, las garras que podría tener un gato o algo así, se pierden muy temprano en la evolución de los primates. Hay linajes muy, muy tempranos que tienen más como garras. Que incluso son, como te digo, son linajes muy tempranos que incluso algunos científicos lo ponen fuera de primates. Pero bueno, no nos metamos en eso porque ninguno de los dos es especialista. Pero lo pongamos como primates muy basales. Hay formas muy basales de primates que tienen garras, pero casi inmediatamente se pierde y nosotros adquirimos esto, que son estas uñas planas con una yema carnosa por debajo. Eso fue un paso fundamental o un aspecto fundamental de nuestra vida en los árboles, porque esto nos permite un agarre mucho más, no solamente preciso, sino un mejor agarre de la rama. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido, por ejemplo, este tipo de dedos, hubiese sido mucho más complicado después de desarrollar este tipo de precisión. Entonces, ya desde el vamos, como te digo, el tipo de precisión yema con yema es un carácter que se adquiere bastante tardíamente en nuestra evolución como orden, como linaje, pero que se basó en una característica que se adquiere muy tempranamente, y que es el hecho este tipo de uñas, estas uñas planas con la yema carnosa por debajo, y que tiene que ver con la vida arborícola. Claro, y ahí, o sea, nosotros, o sea, en base a lo que estás diciendo, no tenemos porque si yo me voy al bosque hoy en día y me tengo que defender con las manos, soy básicamente indefenso, ¿no? No tengo la capacidad de defenderme de ninguna manera. Tipo, esto siempre lo tuvimos los seres humanos, o la capacidad, o sea, la inteligencia en sí, o esto se fue desarrollando con el tiempo y fuimos perdiendo, porque vos me decís las garras, pero ahí en más. Cuando se discuten ese tipo de procesos que se dieron en nuestra evolución, muchas veces es muy difícil no ser determinista. Es muy difícil decir, primero pasó esto y como pasó esto después. Hay muchísimos pasos que se dieron en nuestra evolución como especie, no, perdón, como linaje, siempre como linaje, es decir, que un linaje está compuesto por varias especies. Entonces, ¿qué pasaron? Y a lo largo de ese tiempo yo puedo encontrar una señal que está relacionada con los ambientes en los que vivieron los primeros homínidos, por ejemplo.
Y yo puedo observar que a lo largo de diferentes especies fue aumentando la capacidad craneana y tenemos evidencia de que los aspectos culturales se fueron estableciendo a lo largo del linaje. A aspectos culturales me refiero a las primeras huellas de lo que se llama industria, es decir, las primeras herramientas talladas. No simplemente el hecho de que yo encontré una piedra y la usé para golpear algo, sino que yo tallé una roca para que se ajustase a alguna función que yo quise hacer. Entonces, también tenemos una evidencia cronológica de cómo fueron dándose esas cosas. Pero la cuestión de causalidad es mucho más complicada de explicar sin caer en una especie de determinismo. ¿Sí? Vos estás hablando sobre ya desde una carrera armamentista del género Homo, ¿no? Pero de ahí, previo a eso, digamos, porque previo a que podamos desarrollar las herramientas y podamos empezar a formar capacidades de asociarnos y qué sé yo, yendo años más atrás, hablando de 3, 4 millones de años antes, ¿qué posibilidades teníamos nosotros de poder defendernos o de poder subsistir, digamos, dentro de, bueno, la naturaleza en sí, ¿no? Sí. Por las características justamente del clado al que nosotros pertenecemos, en los parámetros que nosotros estamos manejando ahora en esta discusión, somos bastante indefensos, por lo menos desde hace 10 millones de años. Bien. Entonces, justamente, ¿cuál fue la estrategia que tuvimos que desarrollar? El gregarismo. Tuvimos que desarrollar la capacidad de poder defendernos en grupo, de alguna manera estrechar lazos sociales para mantenernos como grupo, porque era prácticamente la única estrategia posible de defensa que teníamos dado a las particularidades de nuestra anatomía. No somos animales que corremos particularmente rápido, no somos animales que tienen garras, no somos particularmente fuertes comparado con un león, por ejemplo, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la capacidad de ver un poco más allá, cierta capacidad comunicativa primordial, y tuvimos que desarrollar determinados aspectos y capacidades sociales como para mantener la cohesión del grupo y protegernos entre todos. Entonces, de ahí ¿ves? Yo ya caí en el determinismo, de ahí te puedo decir. Y de ahí se fueron dando las características sociales y fueron evolucionando todo. Pero las relaciones de causalidad, yo no las puedo establecer de una manera perfectamente lineal sin caer en el determinismo. Es un terreno bastante peligroso. ¿Y crees ahí que esta capacidad de volvernos gregarios tiene que ver, como dice por ejemplo Harari, de creer en algo, o sea, en conjunto? ¿Por qué definimos, nos juntamos 50, 30 monos y decimos, a partir de ahora peleamos nosotros contra ellos o contra él, o cazamos para el grupo? O sea, esta capacidad, ¿no?, de volvernos, como por así decirlo, altruistas entre nosotros, tiene que ver con una capacidad en conjunta de creer en algo, tener fe en algo, creer en conjunto, o simplemente era una herramienta de defensa y de sobrevivencia en el grupo. Sí, creo que por una parte tiene que haber habido alguna cuestión de selectiva, adaptativa, es decir, en algún momento un homínido se dio cuenta de que tenía muchísimas más probabilidades de sobrevivir si permanecía en grupo. Se dio cuenta de que no hacía falta que él estuviese el 100% del tiempo alerta porque había algún vigía, alguien que le avisaba de que venía algún peligro. Se dio cuenta de que entre tres, si bien venía un leopardo y si yo estaba solo, no tenía ninguna probabilidad de sobrevivir, pero si éramos 5, al menos 3 iban a sobrevivir. En algún momento, y ahí entra otro terreno encima, en algún momento nos dimos cuenta de eso. La parte de tener fe en algo, sí, probablemente haya sido un producto posterior. Bien, mira. De nuestra propia conciencia. Aunque también hay otras cosas que pueden entrar. Probablemente estemos, por nuestras características anatómicas y fisiológicas, estemos casi naturalmente predispuestos a ser supersticiosos. Quizá. Donde
es un aspecto donde nuevamente se conjugan varios factores. Uno son los ambientes donde se desarrolla esta historia. Ambiente de sabana, donde yo tengo pastizales, la hierba se mueve, es difícil ver un depredador, etc. Y por el otro lado, nuestra propia anatomía, que tiene aspectos que también pueden rastrearse muy tempranamente en nuestro linaje. Una de ellas es la visión estereoscópica. La visión estereoscópica nos sirvió de manera primordial justamente para nuestra vida en los árboles. La visión estereoscópica es donde se conjugan ambos campos visuales que me permite calcular muy bien las distancias. Si yo vivo en los árboles colgándome de rama en rama, es muy útil eso, porque si yo le pifio a la rama, chao. Exactamente. Entonces nosotros heredamos la visión estereoscópica. Pero la visión estereoscópica tiene una particularidad, vos te das cuenta. Yo tengo los dos campos visuales superpuestos, muy buenos. O sea, tengo una vista bastante precisa hacia adelante, pero tengo un campo periférico bastante amplio. Es decir, yo puedo centrar mi vista hacia adelante, pero tengo un campo periférico bastante amplio. Bueno, imagínate en un ambiente de pastizal. Yo estoy acá, en un ambiente de pastizal, entonces yo puedo concentrar mi vista en algún punto, pero voy a tener un campo periférico bastante grande. Entonces, en ese campo periférico donde yo tengo una visión imperfecta, de pronto veo que algo se mueve. Adaptativamente o evolutivamente, para mí es mucho mejor interpretar que eso es una amenaza a interpretar que no es nada. Es decir, evolutivamente, en ese aspecto es mucho mejor que yo sea cobarde a que yo sea valiente. ¿Sí? Bien. O sea, va a sobrevivir más el que dice, mira, por las dudas me mando a mudar de aquí. O por las dudas nos organizamos entre todos y enfrentamos esa posible amenaza. De pronto me doy cuenta que no era nada. Bien. Listo, no era nada. Pero si yo no le hubiese prestado atención y hubiese dicho, no, sigamos así, capaz que salía un leopardo en medio del pastizal y me reventaba. O sea, de ahí viene la tendencia a ser miedosos, por así decirlo. A creer en cosas, que hay amenazas en cosas donde realmente no hay nada, porque yo tengo un pequeño indicio o algo así. Bien, y eso también se puede como extrapolar a la creencia de cosas que no existen, que hoy en día el ser humano sigue manteniendo, por ejemplo. Y otras cosas muy particulares como el fenómeno de la pareidolia, por ejemplo. La capacidad que tiene el cerebro para identificar patrones faciales en texturas al azar. O sea, que yo veo caras en todos lados. Veo casas que tienen forma de cara o en un auto. Los dos faritos son los ojos. ¿O no? De una. Nunca se lo voy a perdonar a Cars sí. a eso, de que le puso los ojos en el parabrisas. De una. Es una aberración. Sí. Los ojos deberían haber sido los faritos del auto. Los faritos, claro. Bueno, la pareidolia también tiene que haber estado relacionada con eso. Yo tenía que tener la capacidad para darme cuenta de dos ojos grandotes y amenazantes que me estaban viendo desde los pastizales. ¿Y por qué crees que el ser humano es tan propenso a matarse entre ellos, ¿no? Como a generar guerras, incluso de hecho histórico, digamos. Si tomamos incluso la evolución del Homo sapiens, se habla mucho sobre que incluso fuimos nosotros los partícipes de haber extinguido nuestras otras especies, digamos, primas, ¿no? ¿Eso tiene que ver con que hay pocos recursos y somos muchos? ¿O tiene que ver con un producto de nuestra conciencia? ¿O un vestigio evolutivo? ¿A qué crees vos que se debe eso? Bueno, acá, en primera instancia, tendría miedo de decir algo que un arqueólogo me miraría medio feo. O un estudiante de la civilización humana me diría, pará, ¿de qué estás hablando? Pero creo que tiene que ver con particularidades de nuestra evolución como civilización, de las primeras etapas de nuestra evolución como civilización. Hay una etapa fundamental de nuestra historia y es el momento en que nosotros desarrollamos la agricultura, en el que empezamos a domesticar plantas. Eso es un aspecto fundamental, que tiene una señal ambiental. Hace aproximadamente 11.000 años se da un evento muy particular, un deterioro climático muy particular, que afectó todo lo que es la zona de Islandia y Europa Occidental y que obligó a una serie de migraciones de tribus, de asentamientos que volvieron a asentarse en la zona de lo que se conoce como el creciente fértil de Medio Oriente, que justamente es donde nosotros tenemos algunos de los registros más antiguos de civilizaciones. Y eso produjo, ahí donde afectaba más fuerte, en la parte periférica, produjo un cambio climático que benefició
indirectamente el desarrollo de la agricultura, porque afectó la distribución silvestre de determinadas plantas que ya eran aprovechadas como alimento. Al haberse deteriorado la distribución silvestre, en algún momento alguien se dio cuenta que podía cultivarlas. Claro. En algún momento alguien se dio cuenta que podía Dijo, che, cultivarlas. saco una semilla, la pongo acá, pum, Y sale una mira, planta. esta plantita que yo antes no me preocupaba porque la encontraba en todos lados, veo que me está costando encontrarla. Bien. Entonces, pero mira, me di cuenta de que si la cuidamos acá, la podemos reproducir, y ahí empieza son los árboles de la agricultura. Siempre estoy siendo súper simplista, obviamente, ¿no? Pero la cosa cuando vos desarrollas agricultura es que la agricultura requiere un recurso que quizás hasta ese momento se había mantenido como algo demasiado abstracto. Nosotros lo estamos usando ahora, ese recurso. Y ese recurso es el sustrato. Pero claro, el suelo es algo en lo que vos no pensás demasiado, a menos que te cause algún tipo de problema. Pero ya cuando lo tengo como recurso, como decir, mirá, sí, yo tengo que cultivar algo, pero para eso necesito espacio. Necesito una parcela. ¿Entendés? Mirá, necesito esto de acá hasta acá. Y entonces digo, mira, yo voy a cultivar hasta acá, y de pronto viene mi vecino, pero a mí me gusta también ese lugar. No, disculpa, pero yo voy a cultivar acá. No, yo voy a cultivar acá. No, pero ¿qué? Bloom. ¿Entendés? O sea, la idea de la tierra, el territorio, como recurso finito, creo que puede haber llegado a tener bastante que ver con nuestra fiel tradición de reventarnos las cabezas entre nosotros. Bien. ¿Entendés? O sea que no vino, o sea, no es algo que viene, por ejemplo, se habla mucho de que, como hipótesis, de que el ser humano fue el Homo sapiens, fue el que extinguió otras especies, digamos, que convivían con nosotros de humanos. Sí, por un lado está, podríamos hablar de nuestra afición a agredirnos a nosotros mismos, como dentro, de manera intraespecífica, nuestra propia especie. Y por el otro lado, la competencia interespecífica que tiene que haberse dado. Es decir, sí, por nuestra propia naturaleza es difícil pensar que si, por decirlo de alguna manera, no nos aguantamos entre nosotros, vamos a tolerar a una especie distinta. O sea, si yo soy un Homo sapiens y viene un Homo neanderthalensis, probablemente la cosa, si bien hay indicios de entrecruzamientos y toda la cosa, probablemente la situación se haya deteriorado mucho más fácilmente que entre el Homo sapiens, o sea, entre poblaciones enteramente de Homo sapiens. Es decir, por nuestra propia naturaleza quizá estábamos, no sé si usar esta palabra, predestinados. Claro, porque en algún punto la agricultura tiene 10.000 años, ¿no? O sea, previo a eso, seguíamos manteniendo esta afición por matarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, tiene que ver también, entonces, es una combinación, decís vos, digamos, por un lado. Sí, tiene que haber sido un factor. Esto es lo que te mencionaba digamos, de la concepción de la tierra como un recurso o como una propiedad. Tiene que haber sido uno de los factores. De ahí tienen que haber surgido otras cosas. Cuando la agricultura avanzó lo suficiente, era lo suficiente como para alimentar al clan familiar o algo así, pero también producía excedentes. Al producir un excedente, si es que yo no lo podía almacenar, me convenía intercambiarlo. Yo tengo este excedente de cultivos y vos tenés, no sé, tenés ese garrote que me gusta, o acabas de cazar un ciervo, dame la mitad del ciervo y yo te doy el excedente de mi cosecha. Entonces en algún momento surge el comercio, y así como surge el comercio, por un lado puede haber estado todo muy bien, pero también puede haber habido desavenencias. ¿Entendés? Yo no estoy de acuerdo con lo que me querés dar, o en qué momento, no sé, mis 3 kilos de grano equivalen a tus 2 kilos de carne de mamut, ¿entendés? Claro, o sea, el desacuerdo está en nuestra propia naturaleza, justamente porque también hay otro factor, y que es la propia conciencia. Y creo que era Borges el que alguna vez reflexionaba sobre eso, de que la conciencia tiene una trampa muy particular, y es que nosotros estamos condenados a estar encerrados en nosotros mismos. Por más
conexión mental que vos tengas con una persona, por más de acuerdo que vos tengas con una persona, o por más parecido que seas, vos estás condenado a ver el mundo desde tu punto de vista. Y eso es una trampa de la conciencia. Vos estás condenado a ver el mundo desde tu punto de vista. Nunca, no solamente vas a poder transmitirle el 100% de tu conciencia a otra persona, sino que vos nunca vas a ver el mundo como lo ves a esa otra persona. O por lo menos nunca vas a poder estar seguro de que lo ves como ves a otra persona. Entonces, el desacuerdo es una trampa de la conciencia. Está en nuestra propia naturaleza. Entonces, más allá de alguna característica biológica que nosotros podamos tener y que la tienen otros animales, como la territorialidad, que lo lleva a agredirse entre miembros de su propia especie, o la competencia por recursos, o la competencia por parejas sexuales, etcétera, 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 nosotros tenemos encima esa trampa de la conciencia que es el desacuerdo. Claro, 100%. Y ahí, en ese punto, o sea, también desde el lugar en el cual nosotros empezamos a organizarnos como grupo, ¿qué rol tiene la jerarquía que tenían ciertos miembros del grupo sobre otros? ¿Esto también crees que es un vestigio evolutivo que viene hace mucho tiempo? ¿O algo que también proviene de la organización, como por ejemplo la agricultura, pues la evolución de la agricultura? No, sin duda, sin duda. Digamos, en muchos grupos de mamíferos que viven en manadas, que viven en agregados de individuos, importa la jerarquía. Es fundamental la jerarquía. Esa jerarquía puede estar dada por diferentes factores según la especie. Diferentes factores según la especie. En algunos hay especies de mamíferos que son matriarcales, por ejemplo, y hay otras especies de mamíferos que no. Es un macho, el famoso macho alfa, el que dirige todo. Mamíferos en general. Bien. En primates nosotros tenemos una particularidad, porque nuevamente hay muchas cosas que nosotros, como decíamos al principio, la podemos rastrear mucho más allá. En primates nosotros tenemos una particularidad. Más o menos hace unos 40, 45 millones de años, surge un linaje dentro del orden primates, que es el de los antropoidea. Y dentro de los diferentes grupos de antropoidea, las diferentes clados que tenés ahí adentro comparten una característica, y es que hay un marcado dimorfismo sexual. Es decir, que por lo general los machos son más grandes que las hembras. Claro. Eso también marcaría mucho el devenir de nuestra historia. Entonces sí, dentro de los clanes de primates muchas veces es un macho el que dirige todo, entonces esa jerarquía tiene que haber influencia de... Acá no te metemos en terreno súper fangoso, obviamente, pero tiene que haber influenciado enormemente, esa característica biológica terminó influenciando enormemente el desarrollo temprano de nuestra civilización. Claro, que después como se venía primero desde la casa, por ejemplo, la agricultura después, y hoy en día en la política, por ejemplo, ¿no? Como que tiene su implicancia. ¿Y crees que podemos como despojarnos de esa naturaleza? O sea, decir, che, yo vengo de acá, provengo de acá, esto de alguna manera está impreso en mis genes, pero me deshago de esto mediante técnicas de meditación. ¿Crees que se puede, digamos, salir de esa...? Sí, totalmente. Ahí... ¿Y hasta qué punto también, no? Porque viene de los lados la pregunta. Sí, nosotros vivimos en una civilización, digamos, donde los aspectos culturales dependen de otras cuestiones. Entonces, nosotros sabemos que en cuestiones intelectuales tenemos la misma capacidad, independientemente del género. Tenemos exactamente la misma capacidad. Sin duda vamos a tener que arrastrar cuestiones biológicas de fuerza física, de agresividad por determinadas cuestiones fisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a aspectos culturales, sí podemos trascender totalmente eso. ¿Crees que estamos ante una sexta extinción masiva? Estamos ante un fenómeno de extinción, sí. La extinción masiva es un fenómeno que se dio muchas veces a lo largo de la historia de los organismos terrestres, pero que responde a determinados requisitos. Entonces, sí, si nos ponemos a ver, puede ser que entre. Uno de los requisitos de una extinción masiva es que tiene que ser un fenómeno relativamente repentino, que tiene que responder a una causa más o menos identificable o discreta, llamémosle así,
y que afecta a muchos organismos independientemente de sus relaciones. O sea, que afecta a muchos grupos que no necesariamente están emparentados. Y medio que sí cumplimos ese requisito. Nosotros podemos hablar, obviamente estamos refiriéndonos a la extinción que está siendo causada por el efecto antrópico, por el efecto del ser humano. Y podría venir alguien y decirme, bueno, pero eso lo estamos haciendo desde hace 2000 años, 3000 años, más, 10.000 años. Bueno, desde un punto de vista geológico eso es nada. Desde un punto de vista geológico eso es un instante. Claro, porque las otras extinciones masivas se dieron con... También llevaron cientos de miles de años, en algunos casos quizás más de 1.000.000 de años. Pero desde un punto de vista del tiempo geológico, del tiempo profundo, eso es prácticamente un instante. Entonces sí se consideran repentinas. Entonces, primer requisito lo cumplimos. Segundo requisito, una causa discreta o identificable. Y bueno, sí, nosotros, sin ir más lejos. Nosotros, digamos, los vericuetos de nuestra cultura y civilización. Pero cuando decís nosotros, tiene que ver con el efecto, por ejemplo, del cambio climático, que estamos generando nosotros como con nuestras propias manos, o tiene que ver con nuestra forma de manejar. O sea, ¿a qué te referís específicamente con eso? Nosotros somos una especie muy particular. Por todo lo que venimos hablando, somos una especie muy particular. Somos una especie muy exitosa, cosmopolita, que tiene la capacidad de exceder sus límites fisiológicos. Nosotros podemos andar por el polo norte, podemos andar por el polo sur, podemos andar por el fondo del mar, por los desiertos, etc. Pero sobre todo tenemos una cuestión de que, justamente por nuestra propia conciencia, queremos alargar nuestra vida, alargar nuestro bienestar, etcétera. Y eso lleva a que muchas veces se consuman más recursos de lo que tenemos a disposición. Entonces tenemos que crear excedentes, tenemos que efectivizar los procesos de producción, etcétera. Pero muchas veces al hacer eso, justamente, consumimos recursos de manera irresponsable o tenemos que ocupar muchísimos más recursos de los que se darían en llamémosle condiciones naturales, entre comillas. Bien. Entonces causamos un impacto muy fuerte en el planeta, mucho más que cualquier otra especie. Bien. O sea, el hecho de afectar tu ambiente, tu entorno, no es un invento del ser humano. No. Hay otros animales que incluso pueden producir efectos muy grandes en su ambiente, pero ninguno al nivel del que lo producimos nosotros. Bien. Ninguno al nivel del que lo producimos nosotros. Entonces, si estamos causando cambios tangibles y estamos acelerando procesos que de otra manera se hubiesen dado a un ritmo mucho menor, que esa es otra trampa. Otra trampa, porque, por ejemplo, con respecto al cambio climático, al famoso cambio climático, que sí se ha dicho por ahí, eso ya ha pasado antes en el planeta. Sí. Por un lado, es verdad, es totalmente cierto. De hecho, se ha dado bastante en los últimos millones de años. Se han incrementado fuertemente las fluctuaciones climáticas por determinados factores. Pero nosotros los estamos haciendo de una manera muy rápida y hay un factor que no estamos teniendo en cuenta. ¿Pasó antes? Sí, sin duda, pero ahora nos afecta a nosotros. Claro. Y a nosotros no nos gusta que nos afecten las cosas. A nosotros no nos gusta perder seres queridos, a nosotros no nos gusta vivir en la miseria, a nosotros no nos gusta pasar hambre. Claro. Porque nosotros sabemos que estamos pasando hambre. Nosotros somos conscientes de que mis hijos no van a tener para comer, o de que mis padres pueden pasar necesidades, o de que yo voy a pasar necesidades. Entonces, nuevamente caemos en la trampa de la conciencia. Es un arma sumamente efectiva, pero puede ser una trampa bastante particular. ¿Y crees que ahí la pérdida de la biodiversidad, que también es generada por nosotros, puede llegar a tener un efecto a un largo plazo o no? Porque también viendo la extinción masiva, la biodiversidad se ha perdido muchas veces, incluso durante de la existencia de la primera prototipos de vida hasta hoy, se han dado 5 extinciones en el cual se perdieron el 70% de la biodiversidad en el planeta Tierra. Entonces, ¿crees que la pérdida de la biodiversidad, o sea, hoy en día se pierde una especie autóctona y es como algo viral, ¿no? Y todo el mundo habla sobre la pena que también en algún punto tiene que ver con nuestra empatía por la especie, por la empatía sobre todo si por ejemplo hablamos sobre un mamífero. Ahora, ¿crees que esa pérdida que se puede estar dando por nuestras manos puede tener un efecto a largo plazo o no? Sí, el efecto lo va a tener a largo plazo. El problema es a quién le molesta.
Así, pongamos al planeta Tierra como lo consideramos un organismo. Y decimos, ¿le va a molestar a la Tierra? Probablemente no, sí ya pasó antes. Prácticamente se puede decir que la naturaleza es una asesina serial. Claro. De hecho, una regla de la paleobiología es que toda especie que existe está destinada a extinguirse. Eventualmente está destinada a extinguirse. Incluyéndonos nosotros, sí, por más de que no nos guste. El problema es a quién le molesta. Entonces, ¿a la Tierra le va a molestar? No, ya pasó antes. Y de hecho, prácticamente me atrevería a decir que no tenemos el poder de extinguir la vida sobre la Tierra. El problema es cuando vos extinguís determinados elementos de tu entorno que te pueden llegar a afectar a vos. Por lo menos es un problema para nosotros, nuevamente, porque nosotros tenemos conciencia. Claro. A otros animales probablemente, bueno, ¿qué le vas a hacer? Ni siquiera se ponen a pensar en eso, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros sí. Hace unos años yo estaba en un congreso de paleontología y había una persona que dio una serie de conferencias sobre un término que está sonando mucho en la actualidad, que es el antropoceno. O sea, una posible división del tiempo geológico que implique ya la acción humana, que implique las muestras tangibles de acción humana. Sí. Y esta persona era bastante pesimista. Bueno, todo es relativo. ¿Lo era o era realista? Pero me acuerdo que en un momento esta persona decía que en una proyección que él hacía, aproximadamente en 150 años no iba a haber macrovertebrados marinos. Iban a estar todos extintos. Eso implica que no iba a haber peces. Claro. Bueno, imagínate el impacto económico y humano que sería si no tuviésemos industria pesquera, si no tuviésemos peces. Es decir, estamos hablando de un efecto bastante oscuro sobre nuestra propia civilización y todo lo que se deriva de eso. Si los recursos son escasos, ¿te acordás lo que hablábamos hace un rato? Si los recursos son escasos, más vamos a tender a abrirle la cabeza a otra persona porque este es mi pez. Claro. ¿Sí? Claro. Así que... Bien, entonces, y ahí, o sea, porque yendo de ese lugar es como que hay especies que nos deberían importar más que otras en ese sentido. O sea, si yo digo, se extingue el guacamayo rojo, digamos, o sea, ¿hasta qué punto, digamos, cuáles son las especies que importan más y cuáles no? Y sabemos también cuáles son las que importan más y cuáles son las que importan menos, porque también hay una cadena que a veces genera como un tipo de efecto mariposa, ¿no? El problema es que es difícil desde ese punto de vista determinar qué es la importancia de una especie. Porque puede ser que haya alguna especie que desde un parámetro ambiental inmediato o incluso económico, nosotros podemos decir, no, sí, no me conviene que esto se extinga. Pero hay otras especies que nos pueden parecer muy insignificantes, pero son un pequeño eslabón en un equilibrio muchísimo más complejo. Y que si yo lo saco o lo afecto de alguna manera, todo el andamio se cae. Está bien, puede ser que no se caiga dentro de 5 años. Puede ser que no se caiga dentro de 20, pero se va a caer dentro de 100. Y dentro de 100 años, Y nuevamente, desde un punto de vista geológico, no es nada. No. Nada. No es mañana, es dentro de 5 minutos. Claro. ¿Y por eso crees que es importante hoy en día hacer ciencia básica para poder entender esas conexiones, digamos, y retroalimentaciones que tenemos con las otras especies desde un lugar que por ahí no tiene un uso productivo? ¿O crees que la ciencia debería mirar más a un uso productivo mismo? La ciencia tiene que mirar a todo. Justamente las ciencias básicas, las ciencias básicas están en la base, como su nombre lo indica. Están en la base de todo lo demás. Y justamente hay conocimientos que se pueden generar hoy y que puede ser que yo no diga, pero ¿para qué quiero saber esto? ¿O para qué quiero aplicar esto? Pero que yo le puedo encontrar esa utilidad y le puedo encontrar una utilidad crucial, no dentro de 5, ni de 10, ni de 20, pero quizá dentro de 50 años. Y si nadie realiza ese estudio, nunca voy a tener esa herramienta para solucionar un problema. Claro. Y de ese lugar es como, ¿hasta qué punto, no, hacemos ciencia básica? También tengo esa pregunta, como... Se hace mucha ciencia básica. El problema es que, como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo a lo importante. Hay cosas que tienen una aplicación humana más inmediata, o que obviamente son importantísimas. O sea, cuestiones relacionadas con la economía, con la medicina, etc.
Curiosamente, las ciencias sociales son unas que han sido muy denostadas últimamente, pero que tienen una importancia crucial, justamente tienen una importancia crucial al nivel de las otras. Pero las ciencias básicas en ningún momento tienen que ser descuidadas. En ningún momento tienen que ser descuidadas. Porque, como digo, todo se trata de herramientas potenciales. Hay cosas a las que yo puedo no verle la utilidad hoy, pero se las voy a encontrar mañana. Se las voy a encontrar mañana sin lugar a dudas. Ese mañana puede ser el año que viene o puede ser en el siglo que viene. Claro. Pero eventualmente se puede encontrar. Más allá de eso, no nos olvidemos de un aspecto crucial. No todo tiene que servir para algo. No todo tiene que servir para algo. Nosotros somos seres conscientes. Entonces, el conocimiento, por el mero conocimiento, ya es un bien y es algo que nos eleva un poco más, no de nuestra condición de animales. No hace falta elevarnos sobre eso, es buena esa condición. De nuestra condición de meros mortales. Algún día nosotros no vamos a estar acá y nadie es 100% trascendente. En algún momento no va a quedar ni huella de lo que nosotros hicimos. Entonces, pero tenemos que tratar de ganar cierta trascendencia o cierta salir, digamos, de nuestra cruda materia, al menos durante nuestra vida o en el periodo que nos tocó influir, que muchas veces puede exceder a nuestro periodo de vida biológica. Me gusta mucho lo que decís, porque en algún punto siento que cada vez se descuida más esto de hacer ciencia básica, del conocimiento por el mero conocimiento. Ya hoy en día está todo el mundo pensando en ¿para qué te sirve? O sea, ¿cómo hago que esto sea productivo? Para que esto ayude a alguien o una empresa o de una manera a gestionar las cosas de mejor manera, pero no desde un lugar del mero conocimiento, filosóficamente hablando, ¿no? Es que sería como preguntarse para qué sirve el fútbol. O para qué sirve una película. Sirve para entretenerte. Claro. ¿Y qué es poca cosa eso? Pero creo que a diferencia del fútbol o la película, que incluso no tienen su mismo financiamiento, la ciencia necesita mucho financiamiento, ¿no? Entonces, desde ese lugar es como ¿quién te financia solo por el amor al arte, ¿no? Bueno, obviamente ahí está. Eso nuevamente son algunas características de nuestra civilización. O capaz que deberían volver los mecenas, ¿no? Uh-huh. Claro, pero el mecenas tiene que tener mucha plata también. Claro. Tiene que venir de un lado. Todo tiene que ver con todo. Sí. Pero a ver, si yo te digo también sirvió para fascinarte, sirvió para que te hagas más preguntas, eso es otra cosa fundamental. Si hay una cosa que sirve para que vos te hagas más preguntas, tuvo una importancia crucial para tu futuro. Sí, supongamos, yo estoy estudiando algo súper básico que no influye en nada, pero eso hizo que venga algún ingeniero en sistemas que está desarrollando toda una serie de programas que van a influir enormemente en el desarrollo de la inteligencia artificial, suponete, y yo lo inspiro con así mínimamente con algún aspecto básico de lo que yo estoy haciendo, pero ya ahí cumplí con poner mi eslaboncito en toda la cadena. Solo que muchas veces ese eslaboncito no es visible. Hay muchas cosas que están por detrás del telón. ¿Entendés? Hay muchas cosas que simplemente son parte de ese mecanismo invisible que yo tengo debajo del capó de la realidad y que nunca lo voy a ver. Muchas veces porque no me interesa, pero que si falla alguna vez, ahí sí voy a tomar conciencia de que estaba y de que funcionaba de alguna manera. Dani, ¿cuál crees vos que fue el origen de que estés acá hoy parado, contándonos todo esto y que hayas dedicado toda tu vida a esto? Desde un punto de vista personal. Sí. Cuando yo era chico, muy chico, de haber tenido 4 años más o menos, estaba hojeando una revista para chicos y la popular revista Anteojito, que ya está desaparecida acá en Argentina. Y vi unas imágenes de dinosaurios, lo típico con lo que uno se engancha. Y me acuerdo que me pareció fascinante. Pero
más allá de que eso sea bastante mainstream, lo que te estoy diciendo, creo que muchos chicos te podrían decir, me empezaron a gustar los dinosaurios por eso, porque vi alguna estampita o algo. Sí me puedo acordar algo que me quedó, que me quedó grabado. En una de esas imágenes que yo estaba viendo aparecía un dinosaurio carnívoro, indeterminado, que se estaba comiendo un pterosaurio, que lo tenía agarrado con las garras delanteras y se lo estaba comiendo. Y por detrás se veía de fondo un volcán en erupción. Bueno, eso ya tiene un montón de cosas ahí. Porque me dejó pensando, ahora es como que yo lo puedo poner en palabras, pero sí recuerdo que de chico me dejó pensando, qué mundo brutal. ¿Por qué es tan brutal ese mundo? Entonces es como que siempre me fascinó decir, las cosas eran distintas así antes, eran distintas, antes era todo más brutal, antes... ¿Por qué ahora es más fácil vivir? ¿Qué sé yo? Algo así. Volcanes, explosiones, Exactamente, destrucción, carnivorismo. Entonces de ahí me quedó todo eso de que siempre me interesó el estudio de cómo van evolucionando las condiciones. Nosotros vivimos, somos un producto del pasado y vivimos anclados al pasado. Porque el presente es súper efímero y el futuro no existe. Todo lo que nosotros hacemos queda en el pasado. El inicio de la frase que yo acabo de dar ya quedó en el pasado. Entonces, el pasado se va transformando. No es el presente lo que se transforma es el pasado. El pasado va cambiando constantemente. Entonces, ese devenir constante, esa máquina que nunca deja de girar, siempre me quedó fascinado. Me produjo esta fascinación desde chico. Gracias, Dani. A vos. Hermoso, boludo. Gracias por esto.